Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del último modelo de auriculares Bluetooth de la marca Tronsmart, los Tronsmart Onyx Ace Pro. Como siempre, vamos a repasar un poco sus características antes de abrirlos. Vemos en primer lugar que cuentan con el chip Qualcomm QCC3040, que es la última versión de este modelo de chip de Qualcomm. Os recuerdo que la versión anterior, los Onyx Ace, los que no eran Pro, venían con el QCC3020. Nos dice que tiene una calidad cristalina para las llamadas y 27 horas de batería, lo cual está muy bien. Son 3 horas más de batería que el modelo anterior. Seguimos viendo las características. Vemos algo muy interesante, que tiene el códec Qualcomm aptX Adaptive, que es el de mayor calidad de Qualcomm. La versión anterior no tenía la característica de Adaptive. Tiene dual microphones, o sea, micrófono dual para la reducción del ruido en las llamadas, drivers de 13 milímetros, hasta 27 horas de autonomía, es resistente al agua IPX5, lo cual también es nuevo, y tiene modo de baja latencia para juegos y el One Key Recovery, que no tengo muy claro todavía lo que es. Ya luego cuando lo abramos veremos lo que es. Una vez que ya hemos revisado todas las principales características de este nuevo modelo de auriculares, vamos a abrirlos para hacer el unboxing. Así que abrir la caja. Cogemos nuestra mítica navajilla inox de los amigos del vino de Zurich y vamos a abrir la caja. Y aquí tenemos la presentación, una presentación estupenda, como siempre en la marca Tronsmart. Parece mentira que sean dispositivos con precios tan buenos, con tan buena calidad, con tan buena presentación y con precios tan económicos como suelen tener, y más cuando los conseguimos con descuento. Bien, aquí tenemos la cajita donde se guarda y se cargan los auriculares y los dos auriculares propiamente dicho. Vamos a sacarlos aquí. Retiramos el plástico. Y aquí tenemos el auricular, diseño tipo AirPods de Apple, también modelo semi-in-ear, con los sensores para detectar el ruido exterior, la verdad es que es un auricular muy bonito, ya veremos luego a ver qué tal sientan en la oreja. Y la caja de carga, que es exactamente igual que en el modelo anterior. Aquí tengo la del modelo anterior en negro, es exactamente igual. Y además tenemos en esta cajita negra el manual de instrucciones, que viene en numerosos idiomas, entre otros en español, y que suele ser bastante útil, sobre todo para ver la combinación de toques en la oreja, para ver qué sube volumen, qué lo baja, cambiar de pista, etc. La tarjeta de garantía y el cable de carga, que vemos que es de tipo USB tipo C. O sea, perfecto, genial, en línea con la marca. Así que una vez hecho el unboxing, solo queda ver si tiene carga, posteriormente sincronizarlos con el teléfono móvil y ver qué tal funcionan y comentaros nuestras impresiones. Además, vamos a hacer una pequeña comparativa con el modelo anterior, con el Onyx Ace. Y bien, hemos tenido cargando, recomienda la marca en las instrucciones que los tengas cargando un par de horas hasta que se llene del todo la cajita y los dos auriculares. Así que una vez cargados vamos a conectarlos al teléfono móvil. Para ello es tan sencillo como sacar los auriculares de la caja, con lo cual ya entran en modo emparejamiento. Vamos al teléfono móvil, a la parte de Bluetooth
y a descubrirlos. Aquí están, Trosmart Onyx Ace Pro. Vinculando. Y ya está, conectado. Además, nos dice la batería que les queda, lo cual es una información que está muy bien y que no todas las marcas y o modelos proporcionan. Así que una vez que ya lo tenemos configurado, vamos a usar un par de días estos auriculares, tanto en vida normal, pues dando un paseo, saliendo a hacer deporte, en el gimnasio, escuchando música, escuchando podcast, pues un poquito de todo, para ver qué tal suenan, qué tal son de cómodos, si se aguantan para hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Venga, pronto os lo contamos. Y bien, ya hemos podido probar durante un par de días estos Trosmart Onyx Ace Pro. Y bien, nuestra opinión pues tiene sus puntos más brillantes y sus puntos más oscuros. El precio es uno de los puntos brillantes, ¿no? Hablamos de que estos auriculares, los Trosmart Onyx Ace Pro, tienen un precio de salida de en torno a 30 euros, 35 euros, aunque ahora, con motivo de su lanzamiento, que creo que se lanzan el día 12 de mayo, así, se pueden conseguir a 26 euros, con un código de descuento que dejaremos ahí junto al enlace de compra en la descripción de este vídeo, con lo cual el precio es muy bueno, ¿no? Hablamos de unos auriculares TWS, de una marca reconocida, que tiene siempre buena calidad, con el códec aptX Adaptive, de Qualcomm, con un diseño precioso, tanto la caja como los auriculares propiamente dicho, tienen un diseño pues realmente digno de mención, lo cual es positivo. Sin embargo, el sonido, pues les hemos probado mejores, tanto en esta marca como en otras, pero vamos, hablamos de Trosmart. Si veis otras reviews que hemos hecho de auriculares de Trosmart, pues hay algunos que han salido mejores. También es verdad que son más caros. Probablemente la gama Onyx Ace pues sea la más económica de Trosmart. Entonces, pues bueno, tenemos buen diseño, buen precio, buenas prestaciones, y el sonido, pues hombre, es un poquito pobre. No tienen muchísimo volumen, no tienen demasiados bajos, y luego desde el punto de vista de la ergonomía, pues son muy cómodos, son muy ligeros, apenas pesa 4 gramos cada auricular, con lo cual los llevas en la oreja y apenas te enteras de que lo llevas. También es verdad que yo no soy el mayor fan del diseño semi-in-ear, pero vamos, ni en esta marca ni en Apple. O sea, yo me pongo los AirPods de Apple, no me gusta, no me siento cómodo. Yo prefiero auriculares con gomita. Pero bueno, para eso hay gustos. Hay a quien los auriculares con gomita no les entran bien y les sientan mal y prefieren el semi-in-ear. Pero vamos, yo personalmente prefiero con gomita. Así que esas son mis impresiones. Si hablamos un poquito del modo de funcionamiento, pues son muy versátiles, son táctiles. Si cogemos un auricular, esta es la zona táctil y, por ejemplo, si das un toque en el derecho, sube el volumen. Si lo das en el izquierdo, baja el volumen. Si das 2 toques, haces pausa en la música, o si te entra una llamada, la puedes contestar. Si das 2 toques en el izquierdo, entra en modo juego, con lo cual se ralentiza o se disminuye la latencia. Pues bueno, y además funciona muy bien. A diferencia de otros modelos que hemos probado, pues realmente el modo táctil funciona muy bien. Con lo cual es otro de los aspectos positivos que podemos decir. Y un poco, ya que hemos hablado de estos auriculares y aprovechando que tenemos a mano el modelo anterior, el Onyx Ace, pues vamos a hacer una breve comparativa. Si queremos comparar los dos últimos modelos de la gama Onyx Ace de Trosmart, que son el Onyx Ace original y el nuevo Onyx Ace Pro, vemos, bueno, no os fijéis en los colores, pues tanto el Ace como el Ace Pro están disponibles tanto en negro como en blanco. Lo único que, bueno, yo tengo el Onyx Ace en negro y el Pro lo tengo en blanco, pero vamos,
que eso es lo de menos. Vemos que el diseño es prácticamente igual. Vemos que las cajitas de carga son idénticas. No tienen ninguna diferencia. Y estéticamente, si sacamos un auricular de cada, pues vemos que ocurre un poquito lo mismo. Aquí tenemos el Ace y aquí tenemos el Ace Pro. Son exactamente iguales. Estéticamente son idénticos. No hay ninguna diferencia. ¿Dónde está la diferencia? Pues la diferencia está en las prestaciones. El modelo Pro pues ha sido actualizado. Cuenta el modelo Pro con el último modelo de chip Qualcomm, el QCC 3040, mientras que la versión anterior tenía el QCC 3020. ¿Y qué diferencia hay entre el 3040 y el 3020? Pues que el 3040 tiene el códec aptX Adaptive, que presuntamente da más calidad de sonido y menos latencia para los juegos. ¿Qué más diferencias hay? Pues también el modelo Pro, el nuevo modelo, tiene calificación antiagua IPX5, este no la tiene, con lo cual pues se supone que es más adecuado para hacer deporte, le va a afectar menos el sudor, ¿no? Este tiene IPX5, el modelo anterior no lo tiene. ¿Qué más diferencias? Autonomía. El nuevo modelo tiene hasta 27 horas de autonomía, mientras que el modelo anterior tan solo tiene 24 horas de autonomía. Y más o menos eso es todo, esas son las diferencias. ¿Cuál recomendamos? Pues cualquiera de los dos. A efectos de sonido, si no vas a jugar, suenan prácticamente igual. Así que, bueno, eso es todo. Te dejamos en la descripción del vídeo enlace de compra y cupón de descuento cuando esté disponible. Y también podéis hacer cualquier duda, cualquier consulta a través de los comentarios del vídeo de YouTube. Y eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete al canal.